Buenos días, mi nombre es Lucy Colter. El día de hoy me permitiré hacer esta breve presentación respecto a las conferencias educativas impartidas por el profesor en el curso de Filosofía Medieval. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes para presentarles una presentación en visual que elaboré para facilitar la comprensión del, de la actividad. Entonces, bueno, como les mencionaba, vamos a hablar hoy de las tres conferencias educativas que el profesor tuvo la oportunidad de brindarnos a lo largo del curso de Filosofía Medieval. La primera conferencia educativa tuvo que ver, guardó relación con una ubicación espaciotemporal de la Edad Media. En esta primera conferencia se abordó lo correspondiente a cuánto duró la Edad Media, cuáles fueron sus características principales como época, y tenemos que, bueno, que fue un periodo de tiempo muy largo, duró casi 1000 años, ha sido como el periodo de tiempo más, la edad más larga que se ha tenido, y por este motivo se divide en tres partes para facilitar su estudio, porque aquí hay que mencionarlo, pues es un periodo de tiempo muy complejo, con mucha información y que tiene como marcadas características propias en cada uno de sus tres periodos. Entonces se divide en tres periodos: temprana, alta y baja edad media. En este periodo hubo mucho de todo. Si bien hubo muchas guerras y hubo muchas conquistas territoriales, que yo creo que son de conocimiento general por todas las películas que hablan de las cruzadas y de todos estos temas bélicos, la llegada de los musulmanes a la península ibérica en su ocupación por casi 8 siglos, también fue un espacio de tiempo con un gran auge para la educación. Nacen las universidades. Esto es una cosa muy importante de este periodo de tiempo y que va a marcar pues el resto del desarrollo de la historia de la humanidad. Y también hay un tránsito de ese feudalismo puro, de lo agropecuario, de campo, hacia el surgimiento de las ciudades a partir del surgimiento del comercio y la burguesía. Esto nos explica el profesor en esta primera, en esta primera actividad. Por supuesto que en Europa, para ese momento predomina la religión católica, pero como ya lo mencionaba, llegan los musulmanes y se instalan en la península ibérica por un periodo cercano a los 8 siglos, lo cual genera que haya gran difusión del Islam. Esto propicia, debemos recordar, que también estuvieron presentes en este periodo de tiempo el pueblo judío en Europa. Entonces esto genera un sincretismo religioso, una especie de sincretismo religioso que se consolida o que se materializa, y lo veremos en la tercera conferencia, en la Escuela de Toledo, que es como Toledo se vuelve como un caldo de cultivo especial para la tolerancia, que permite que estos tres grupos puedan trabajar juntos entre otros, en las investigaciones acerca de Aristóteles. Pero volviendo a la primera conferencia, bueno, debemos decir que claramente es un periodo complejo, como ya lo mencionaba, realmente no debe ser llamado a juicios de valor, sino que debe más bien tratarse de entender ubicándose en ese momento histórico, que claramente no es igual al actual. Y por supuesto que a medida que la Edad Media va avanzando y se va aproximando el renacentismo, el renacimiento, perdón, esto comienza a marcar una división del pensamiento con la iglesia. Es decir, la iglesia comienza, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, comienza a darse esa decisión entre la teología y la filosofía. El descubrimiento de América puede entenderse como el último hito de la Edad Media y el primero del Renacimiento. Ahí termina este momento histórico muy importante, que no puede perderse de vista el valor que tuvo para el desarrollo de la humanidad. Después de esto, nos dirigimos a la segunda conferencia. La segunda conferencia guardó relación o abordó de manera directa
lo correspondiente al pensamiento de la filosofía cristiana, pensamiento cristiano en la filosofía. Entonces tenemos que, como lo mencioné anteriormente, realmente no existía una filosofía como ciencia o como disciplina autónoma. Existía una mixtura entre teología, el misticismo propio pues, de los temas religiosos y la filosofía. Entonces, estos tres saberes se agrupaban y los pensadores de ese momento eran una amalgama de estos tres saberes. Para ese momento, los pensadores cristianos preferían a Platón. ¿Por qué? Porque Platón, a diferencia de Aristóteles, tenía un pensamiento de un carácter un poco más místico. Aristóteles era mucho más racional y Aristóteles era muy llamado al tema científico. Esto hacía que se pensara que Aristóteles pues era ateo y que Platón pues sí se aproximaba más al imaginario cristiano. Entonces era más llamado, especialmente en los primeros tiempos, fue más como más invocado su pensamiento, pero es importante mencionar que esto no significó que no se abordara el pensamiento aristotélico. Vamos a encontrar que Tomás de Aquino posteriormente va a lograr armonizar el pensamiento aristotélico con el pensamiento religioso católico. Entonces tenemos que las tres líneas de pensamiento que predominaban para este momento eran el pensamiento platónico, aristotélico y estoico. Fueron los que más se presentaron en el pensamiento filosófico de ese momento. La filosofía no era un saber independiente, como ya lo mencioné, pero adicionalmente a eso se pensaba que la filosofía era una especie de auxiliar del pensamiento teológico. El pensamiento teológico era lo principal y la filosofía lo que buscaba era tratar de dar a entender ese pensamiento a las personas. Era un pensamiento auxiliar. Veremos que con el paso del tiempo y la proximidad hacia el Renacimiento, esto va a cambiar y la filosofía se va a convertir en un saber autónomo y propio que se va a escindir del pensamiento religioso, teológico para estos efectos. Entonces, bueno, ya aquí viene lo que les mencionaba, ya les hablé también lo relacionado con Tomás de Aquino. Fue el pensador cristiano más relevante. En la conferencia hace un recorrido a través de varios pensadores cristianos de la época, que fueron pues los que también trabajamos en las fichas de lectura que trabajamos a lo largo del curso. Muchos de ellos, porque también trabajamos a los árabes. Y bueno, digamos que el representante más importante de los pensadores cristianos fue Tomás de Aquino, porque él logra ajustar la filosofía aristotélica al pensamiento cristiano y se convierte en el mayor exponente de la escolástica. Esto hace que Tomás de Aquino sea considerado el príncipe de la iglesia. Después de esta conferencia pasamos a la tercera. La tercera conferencia aborda lo relacionado con el pensamiento árabe y judío. Es una cosa muy interesante. A mí me gusta mucho el pensamiento árabe de esa época, porque además eran muy avanzados para su época. Ellos sabían mucho de matemáticas, de medicina, de química, tenían grandes conocimientos en artes. Lo podemos ver en las manifestaciones arquitectónicas que ellos dejan en la península ibérica, que en algunas de estas imágenes que el profesor tuvo la generosidad de compartirnos, las podemos evidenciar. Bueno, por supuesto también eran conquistadores y con ese auge conquistador se meten en la península ibérica y se instalan allí por más de 8 siglos, lo cual hace un cambio, genera un cambio en las dinámicas europeas. Ellos traen una serie de saberes, incluso asociados a la higiene personal, que en Europa no se tenían para ese momento. Las tres iglesias, o las tres religiones, la islámica, la judía y la cristiana, hay que mencionarlo, provienen de un tronco común que es, pues, Abraham. Las tres son monoteístas y cada una, pues, tuvieron una serie de pugnas, pero también hubo momentos
de concertación y de tolerancia, como lo veremos al final de esta tercera conferencia, con el tema de la Escuela de Toledo. Entonces, esta filosofía, de la misma forma que la cristiana o la católica, y como lo veremos en la judía, las tres tienen el propósito de articular, de armonizar el pensamiento religioso con el pensamiento científico. Se busca con la razón, se busca las tres buscan tratar de explicar que no existe una divergencia o un choque entre la fe y la razón, sino que son complementarios. Cada una planteó dificultades, a todas se les presentan estas dificultades y todas las comienzan a abordar, y a partir de ese abordaje ellos encuentran puntos de armonía o puntos de equilibrio donde dicen, mire, esto no tiene ningún conflicto, esto sí, pues sí funciona. Claramente después, con los estudios posteriores, ya se sabe que en el caso del pensamiento aristotélico por parte de los musulmanes, ellos lo ajustan o le dan incluyen sus propias, se me olvidó la palabra, como interpretaciones, es la palabra, sus propias interpretaciones del filósofo para hacer este ajuste. Y nacen corrientes como, por ejemplo, el averroísmo. Entonces, bueno, básicamente las tres, para ese momento histórico, logran armonizar fe y razón. Posteriormente, pues habrá una decisión, pero las conferencias giran en torno a este logro por parte de las tres líneas de pensamiento. La Escuela de Toledo, como lo mencioné desde el principio, es un fenómeno de tolerancia en el que influye claramente el espíritu abierto de los reyes, lo que permite la llegada de los tres grupos y que puedan coexistir. Así, en este escenario, en esta mixtura, hay un intercambio cultural, un intercambio religioso, y se alimentan creando cierto sincretismo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. El tiempo era muy breve. Creo que me extendí un poco más. No quiere salir, ya salió. Creo que me extendí un poco más, pido excusas por ello y bueno, nuevamente agradecer por esta oportunidad.